9:51 recibimos al internacionalista Ramiro Escobar, profesor de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, para que nos den explicaciones sobre los resultados electorales que conocemos hasta ahora en el Ecuador. A las 8:48, es decir, hace poco más de una hora, hay un último informe del Consejo Nacional Electoral que le da a Lenín Moreno 39.10 contra 28.28 al señor Lasso, su más cercano perseguidor. Primer balance sobre estos resultados provisionales, señor Escobar. Bueno, gracias por la invitación. Se está apretando el resultado. Se está apretando el resultado. El oficialismo está apostando por ganar en primera vuelta porque prevé que en la segunda va a tener, para usar una metáfora archiconocida, una muerte anunciada, digamos, como candidato, aunque no se sabe, ¿no? No se sabe porque ha habido muchos problemas en el frente opositor para formar una sola candidatura. Pero ya hace un rato habló acá mismo un periodista ecuatoriano hablando de un presunto cambiazo. Hay mucha desconfianza política y social en el Ecuador, ¿no? Por un lado hay un sector de la población, yo lo he visto in situ, que está muy contento con la obra pública de Correa, con nuevas carreteras, con aumento de sueldos, todo hecho en base al petróleo cuando estaba a un precio bastante alto, ¿no? Pero hay un sector más de clase media, ¿no?, que está muy preocupado por los impulsos autoritarios del gobierno, ¿no? Y hay algo que a veces no se menciona, Fernando. Una parte de la población ecuatoriana malquistada, en bronca, digamos, con el gobierno, es una parte de la población indígena, los indígenas Shuar, por ejemplo. Nosotros habitualmente nos enteramos de los pleitos que tienen los periodistas con Correa, pero una parte importante de los indígenas Shuar... Por inversiones petroleras y extractivas, ¿no? En la provincia de Morona. Entonces, eso explica en parte por qué no le es ahora fácil ganar al oficialismo ecuatoriano, porque tiene ya varios frentes abiertos. Los indígenas que inicialmente lo apoyaron ya no lo apoyan masivamente como antes, una parte sí, ¿no? Las clases medias descontentas con estos impulsos autoritarios de Correa hacia la prensa, los empresarios. Pero el problema es que Guillermo Lasso es un ex banquero y los banqueros fue una élite muy golpeada por Correa con apoyo de la población. Parte del aparato mediático que tiene Correa proviene de medios incautados a grupos de la banca como el Grupo Espeso. Ahora, algo... Perdón, Patricia. Sí, no hay ninguna confianza en el Consejo Nacional Electoral. Dicen que está ahí, que el Ejecutivo ha copado todos estos lugares. Y si bien no existió un golpe como el que existió en el Perú, en el sentido de que no se cerró el Congreso en Ecuador, sí ha habido cambios de leyes electorales que han favorecido a Correa en los últimos años. ¿Están viviendo, para hacer una analogía, una situación parecida a la que nosotros hicimos en el tránsito del 99 al 2000 con Fujimori en el poder? Yo diría que lo que acá ocurrió fue peor, ¿no? Fue bastante peor, fue más escandaloso. De acuerdo. Pero hay rasgos de ese tipo, ¿no? Leyes que limitan la actuación de la prensa. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, es una persona que ha escrito libros, tiene una visión sobre la situación latinoamericana. Yo no diría que es como la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, me parece que hay distancia entre los dos personajes. Pero no tiene pero dicen que es un admirador de Correa, que no tiene una independencia. Ya, a ver, digamos, la oposición... Portillo tampoco era, pues, claro, ¿no? El cuco, pero su falta de credibilidad frente a un proceso independiente era obvio, ¿no? Hay una cosa que ha ocurrido, que es el sistema electrónico, el sistema técnico, digamos, para la votación se ha afinado. Pero me parece que el sistema político, como ocurrió en Venezuela, quizás no en la misma dimensión, es injusto, ¿no? El gobierno tiene más o menos 20 medios que lo apoyan. Uno de ellos es el diario El Telégrafo, que es básicamente oficialista, televisoras, radios que provienen de las incautaciones que hubo a grupos financieros sin problemas. Entonces, una cosa que me parece importante entender es que el gobierno ecuatoriano ha concebido que parte de su estrategia política es un combate mediático contra la prensa que lo ataca. Y en eso se ha mantenido, ¿no? Y entonces ese es un problema que es criticado por un vasto sector de la clase media, pero para el conjunto de la población no le alcanza, digamos, a esa clase media no le alcanza para convocar al resto de la población para tener una oposición suficientemente sólida y oponerse a Correa. Y la oposición ha cometido grandes errores al no formar una candidatura unificada, ¿no? Bueno, un tema que nos mencionó el señor Payares de Cuatro Pelagatos esta mañana es que hay la sombra del
Odebrecht sobre el Ecuador. No hay un avance judicial, pero hay cuestionamientos al vicepresidente saliente, que es a su vez el candidato a vicepresidente en la nueva fórmula. ¿En qué influye este clima de sospecha generado por Odebrecht en el Ecuador sobre el voto de los ciudadanos? Bueno, Odebrecht fue expulsada de Ecuador por Correa en una ocasión, pero después volvió. Por el mismo Correa. Exactamente. Entonces, Jorge Glass estuvo encargado de la parte de empresas estratégicas del gobierno y por lo tanto muy probablemente tendría que ver con las grandes obras, varias de las cuales fueron financiadas y ya sacadas por Odebrecht. A diferencia de lo que ha ocurrido acá, donde con todos los problemas que ha habido, la Fiscalía se ha puesto en marcha, o en Panamá o en otros países, o en el mismo Brasil, en el Ecuador no ha ocurrido eso, ¿no? Y Correa, con su habitual estilo, ha respondido ásperamente a esas acusaciones, que son fantasías, etcétera. Entonces, la oposición ha cogido ese guante y lo ha puesto en la campaña, ¿no? Pero como no hay una actuación oficial de parte de la Fiscalía, no puedes decir que hay alguien acusado formalmente. Lo que hay son revelaciones, por ejemplo, de un personaje que estuvo vinculado incluso al caso Petroecuador, ¿no?, que habla sobre el vicepresidente Jorge Glass, ¿no?, que involucraría al gobierno de Correa en el caso de Brecht. Yo diría que el gobierno ha tratado de sacar eso del debate público, pero la oposición ha intentado ponerlo porque sabe que puede generarle un capital político. Pero nuevamente nos encontramos con el problema de que el aparato de obras sociales y obra pública de Correa ha sido tan grande que ese también, como en el caso de la prensa, es un problema que no le importa necesariamente a la mayoría de la población. Y como está relativamente apagado en los medios, no como acá, entonces no ha sido un gran tema que mueva la campaña. Pero si se va a una segunda vuelta, sí creo que podrá con más fuerza. Bueno, en todo caso, a las 9:41 hay un poco más de resultados en el Ecuador que confirman el 39.10 a favor del candidato oficialista contra el 28.30. Si se mantiene esta misma proporción, habrá segunda vuelta el 2 de abril. Guillermo Lasso, el que va segundo, ha dicho que ya es imposible, de acuerdo a las estadísticas, que el candidato oficialista gane con el 40%. Sin embargo, si uno mira la portada del Telégrafo, que es el diario oficialista, dice Lenín Moreno confía en ganar en la primera vuelta. A mí eso me parece como que poco saludable para la democracia. Sí, no es el momento para estar estatales sean medios del gobierno, ¿no? Por supuesto que no. Muchas gracias, señor Ramiro Escobar, por su presencia en RPP, por sus aclaraciones sobre la situación ecuatoriana. Tenemos que poner, Patricia, punto final a ampliación de noticias, pero los invitamos a que sigan en la sintonía de RPP, porque acá la información no se detiene. Muchas gracias y buenos días.